¿Qué tal ustedes? Bienvenidos a nuestra sesión. El día de hoy vamos a hacer la práctica o taller de simulación. ¿De qué? De circuitos en serie. Para ello, vamos primero a abrir nuestro programa, el cual se llama Multisim. Ustedes van a observar Multisim, la versión 14.0, en la cual aquí nos muestra, digamos que este sería nuestra hojita donde vamos a diseñar nuestro circuito y a simularlo al mismo tiempo. Para ello tenemos, observen en la pantalla, aquí en la barra de menú, este icono donde le voy a hacer clic y se abre esta ventana. Esta ventana nos va a permitir, aquí están todos los elementos que conforman o que pueden existir en un circuito eléctrico o electrónico. Para ello, primero vamos a identificar Power Source, aquí donde dice Database. Vamos a seleccionar un componente que van a ser nuestras fuentes de poder. Fuentes de poder en DC, porque vamos a trabajar con voltaje de corriente directa. Una fuente de DC de poder, con esta fuente de voltaje, observen, le damos OK y colocamos aquí la fuente. Automáticamente, una vez que damos el enlace, este se nos va a quedar con una fuente de 12 voltios. Nosotros podemos cambiarlo, eso lo vamos a hacer más adelante. Ahora, como es un circuito en serie, este circuito en serie lo vamos a colocar, identificar las resistencias. Aquí mismo, donde dice Search, vamos a colocar todos los grupos e identificamos hasta donde encontremos en inglés la palabra resistor. Las resistencias, hacemos clic, identificamos la primera, un K, no hay problema, y le damos OK con la segunda y con la tercera. Vamos a hacer un circuito de 3 resistencias. Y por último, me había olvidado, en fuentes, también nosotros para poder simular necesitamos la tierra. Para eso vamos a encontrar donde dice ground, tierra, en inglés, y vamos a colocarla por aquí. Y cerramos nuestro circuito. Ahora sí, ¿qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm decía que en un circuito cerrado la sumatoria de los voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nuestras resistencias las vamos a colocar una al lado de otra. Esta R2 la voy a virar, observen, la voy a seleccionar y le voy a dar al mismo tiempo Control R y la resistencia se viró. ¿Sí? Si se dieron cuenta, otra vez, selecciono la resistencia y aplico Control R y se vira, nuevamente está en estado horizontal, y como la queremos en vertical, ahí la vamos a dejar. Manipulo las resistencias, enlazo uniendo el inicio de la fuente con la primera resistencia, R1 con R2, R2 con R3, y por último, R3 regresa al inicio de la fuente, cerrando nuestro circuito eléctrico. Y la tierra la voy a colocar en un punto aquí. Si yo o ustedes no desean, pueden sombrear y esas líneas en rojo les pueden cambiar por otro color, por ejemplo en azul, y ahora todas las líneas ya tienen azul. Si deseo cambiar los valores de voltaje o de las resistencias, donde están cada fuente, por ejemplo 12 voltios, le doy doble clic y aquí se me abre esta pestaña de 12 voltios, donde yo le voy a decir, bueno, no quiero 12, por ejemplo 24. Entonces voy a digitar 24 voltios y doy OK. Asimismo, en las resistencias, de esta manera, yo quiero que esta resistencia sea de 100 ohmios. OK. Esta resistencia de acá, yo diría que sea de 400 ohmios. Y esta resistencia de acá, le voy a poner que sea de 200. ¿Sí? Perfecto. Y de esa manera, he dibujado un circuito en serie. No se olviden de aterrizar, porque después la simulación no les va a dar los resultados previstos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me siguen con el cursor aquí a mi lado derecho, acá al extremo. ¿Qué vamos a tener? Tenemos aquí nuestro multímetro. Observen, doy clic y voy a colocar mi multímetro en alguna parte para medir.
Puedo medir voltajes o puedo medir corrientes. Así que ustedes eligen. En este caso, voy a colocar, observen, 3 multímetros, porque quiero tomar las lecturas de los valores de las 3 resistencias. ¿Cuánto miden los voltajes al mismo tiempo? Ahora sí, ya teniendo los multímetros, observen lo que vamos a hacer. El multímetro 1, miren la polaridad positiva, la voy a colocar aquí encima, de esta manera, y mido voltaje. El multímetro 2, lo mismo, voy a colocar el voltaje en una punta superior de la resistencia y la otra aquí abajo. Hasta ahí no se han perdido todavía. Perfecto. Y el multímetro 3, observen, como lo tengo al revés, lo voy a colocar de esta manera y aquí voy a identificar el voltaje de esta manera. Ahí tengo los 3 multímetros conectados en mi circuito eléctrico y voy a realizar la medición. Vamos a ver qué voltaje me da en cada una de las resistencias, R1, R2 y R3. Aquí hay un botón que está en verde, donde este botón es para ejecutar. Y con este vamos a empezar a simular. Ya está simulando, observen que el botón rojito se puso, el verde se activó y el rojo se puso aquí. Vamos a darle doble clic sobre la pantalla de cada multímetro. Miren, este multímetro de aquí me está dando un voltaje de 3.429 voltios. Vamos a ver el segundo multímetro. Observen, este me está dando en cambio un valor de 13.714 voltios. ¿Ya? Y por último, le damos doble clic en mi último valor de voltaje de esta resistencia R3 y me está dando 6.857. Ahora que, aplicando los conceptos de ley de voltaje de Kirchhoff, ¿qué vamos a desarrollar? Acuérdense que la sumatoria de los voltajes en una trayectoria cerrada debe ser igual a 0. Por lo tanto, si ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Suman los 3 voltajes. La sumatoria de los 3 voltajes de los multímetros me tiene que dar exactamente el valor de mi fuente de voltaje, es decir, 24 voltios. ¿Ya? Y es correcto. Háganlo. Tomen su calculadora y digiten la cantidad. Y comprobarán que efectivamente la suma de los 3 voltajes de las 3 resistencias involucradas es 24 voltios. Es correcto. Así que esa es la forma correcta de verificar si hicimos correctamente el ejercicio. Cuando ustedes requieran ya borrar los valores, siempre tendrán que desactivar la simulación. Aplastarán el voltaje en rojo, el botoncito, y ya pueden eliminar los multímetros de esta manera. Así de sencillo. Ahora vamos a calcular la corriente que circula en el circuito. Acordémonos que en un circuito en serie, la corriente va a ser la misma a lo largo de los 3 resistores. ¿Sí? No se olviden de eso. En un circuito en serie, la corriente siempre va a ser la misma. En R1, en R2, en R3 y por ende también en la fuente de voltaje. ¿Cómo vamos a realizar eso? Para el efecto, vamos a desconectar uno de los cables. Y vamos a utilizar asimismo un multímetro. Observemos. De esta manera, el multímetro, para medir corriente, se lo coloca en serie con la resistencia. El voltaje siempre estuvo en paralelo. No se olviden de esa parte. Y automáticamente corremos
En este caso, activamos el botón en verde y ya está simulando nuestro proyecto. Le damos doble clic en la simulación. Miren, aquí nos dice que la fuente que está midiendo es 24 voltios. Eso es obvio. Aquí donde indica la letra A en mayúscula, vamos a darle clic y nos va a decir que la corriente que está circulando en ese momento es 34.286 miliamperios. Y de esta manera hemos calculado la corriente que circula por todo el circuito eléctrico, ¿sí? De esa manera, ustedes lo pueden realizar no solo abriendo la fuente de voltaje con R1, sino pueden hacerlo entre R1, R2, R3, R2 o también R3 y la fuente de voltaje, ¿sí? Nuevamente, desactivamos la simulación, cerramos, eliminamos nuestra fuente y aquí, otra vez, puenteamos nuestro R1. Si queremos hacerlo con este de acá, asimismo, colocamos un nuevo multímetro aquí y comprobamos los valores de corriente. Asimismo, volvemos a simular, hacemos doble clic y la corriente, observen, nos da el mismo valor de corriente. No importa dónde ustedes tengan que colocar la fuente. Para el efecto es lo mismo porque están en serie. Y de esta forma hemos corroborado de que nuestro circuito en serie, la corriente es la misma. Ahora vamos a ver cómo ustedes van a llenar, ¿qué cosa? La práctica. Asimismo, como lo hicieron en el circuito, en el taller, lo que fue en serie, también para la simulación, ustedes tendrán que hacer van a llenar una tabla donde tendrán que colocar los valores que simularon. Es un reporte y básicamente le tendrán que hacer también otro tipo de indicaciones que les voy a dar a continuación. Esta guía ya se la voy a enviar por el Classroom. Aquí tendrán que hacer la simulación, muy parecida a lo que es el taller práctico. En el circuito en serie, la simulación, ustedes observarán, asimismo tendrán que digitar un objetivo principal de la simulación que está muy involucrado con los circuitos en serie simulados, 3 objetivos específicos al menos, las normas de seguridad o bioseguridad que ustedes interpreten, los resultados del aprendizaje del circuito, el aprendizaje teórico basado asimismo, en este caso, en un simulador, que es el multisim. Tendrán que investigar para qué nos sirve el simulador y de qué se trata y qué nos ofrece ventajas de este simulador. Los materiales que ustedes van a implementar en la simulación, ojo con eso, pilas. Las instrucciones, básicamente aquí ya viene la estructura del proyecto. Un proyecto en el cual necesitan simular, primero, identificar cuál va a ser el circuito. En este caso, el circuito en serie que ustedes van a implementar de esta manera, van a colocar 5 resistencias. Yo lo hice el ejemplo con 3, ustedes lo van a hacer con 5. Y van a llenar asimismo una tabla. En esa tabla van a ver que ustedes tendrán que colocar los valores de la batería, ¿sí? Cuánto le marcó el valor teórico y el valor práctico. Y luego de haber marcado eso, ¿qué sucede? Van a tener que elaborar y llenar una tabla donde estén las 5 resistencias con sus respectivos voltajes. Y lo mismo con las corrientes, así como lo demostramos en la simulación. Ustedes pueden hacer algo. En el taller que hicieron hace unos días atrás, ese mismo taller tuvieron unas resistencias y colocaron. Coloquen los mismos valores. ¿Por qué? Con eso van a tener una mejor performance, se podría decir, en el análisis de los datos. Pueden corroborar el desarrollo teórico, el desarrollo del taller práctico y de la simulación. Y pueden analizar 3 mediciones en cada elemento. Es decir, que pueden comparar el valor de voltaje
teórico, el valor del voltaje práctico o del taller y el valor del voltaje de la simulación, de R1 hasta R5. Y de esa manera ustedes van a sacar una mejor conclusión de su trabajo. Así es. Ahora, una vez que ya tienen los trabajos desarrollados, en este caso, ¿qué van a hacer? Asimismo, van a elaborar aquí los cálculos teóricos con esos valores de resistencias que ustedes calcularon y lo mismo los voltajes y las corrientes. Aquí van a elaborar las recomendaciones que ustedes van a encontrar en el desarrollo de la actividad, las referencias bibliográficas, que en este caso se investigaron de alguna parte utilizando las normas APA, y por último los anexos, que es acerca de las simulaciones que realizar. En los anexos por lo menos deben haber 3 o 4 simulaciones en un mismo ejercicio, pero por ejemplo identificando voltajes en una resistencia, luego la corriente en la misma resistencia y así sucesivamente. Lo pueden hacer para que puedan establecer unas figuras o unas capturas mucho más exactas de los cálculos que les estoy pidiendo. Así que ese sería básicamente el desarrollo de la actividad. Una guía completa, muy sencilla la verdad. La simulación no es tan complicada, un poco más complicada es el taller práctico. Aquí básicamente ustedes tienen que trabajar con el computador, en este caso descargarse el multisim, que ya lo hemos dejado en el Classroom de la clase para que ustedes lo descarguen y lo puedan implementar en este caso en su computador. Lo ejecutan y sencillamente es RAR. Y con esto podemos implementar ya un circuito en serie. Ya de aquí, cada vez que hagamos un circuito, va a ser el taller práctico con simulación. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo, mis estudiantes. Cuídense mucho. Muchas gracias por esta tarde. Dios los bendiga.